entonces hoy la prueba de Mann-Neumann, que busca encontrar si hubo cambios significativos después de que sucedió un hecho. Vamos a mirar entonces un ejemplo muy utilizado, como lo hice en el taller de la prueba Mann-Neumann. Entonces aquí dice así: uno de los usos más llamativos que realiza la prueba de Mann-Neumann para determinar la significancia de los cambios son los famosos debates de televisión que se realizan entre los candidatos a la presidencia en los Estados Unidos de los partidos demócratas y republicanos. Debate que este año no. Cambiemos. Esto como lo hice el año pasado, entonces debate que en el año, pongámoslo acá para que corrijamos esto. Quitemos este año. Debate que en el año... año 2020 fue Donald Trump y Joe Biden. Durante su última rueda tendrán la particularidad de apagar los micrófonos para evitar las interferencias entre los candidatos. Pues llegó a un momento tal que tuvieron que tomar esa decisión en el debate, apagar el micrófono del otro. ¿Por qué? Porque es que el amigo Donald no dejaba. Entonces tuvieron que decir, no. Yo ante esa situación de Donald les hubiera hecho las mismas preguntas, pero en estudios separados, para que no hubiera esa interferencia, pues. Le hubiera hecho un distanciamiento, pero preguntas iguales, pues. Antes del último, yo no sé si esta estrategia de Donald Trump de interferir en el otro va a seguir en los próximos debates que vamos a ver en el mundo. También puede ser. Antes del último debate y posterior a este debate, una firma encuestadora les preguntó al mismo grupo de televidentes con cuál candidato se quedaba. Los datos recopilados son los siguientes. Entonces, miren que los datos se recopilan en un cuadrito muy pequeño. Tenemos que, ¿qué pasó? Candidato preferido por los televidentes. Antes del debate, Donald Trump. Y después del debate, 2.850. Antes y después del debate se quedaron con el amigo Donald Trump. Los 654 que tenemos a la derecha, antes del debate estaban con el amigo Donald, pero después del debate se quedaron con Joe. Obviamente que esto, los que cambian de opinión son los que están indecisos. ¿Sí? Los indecisos, los que no tienen partido, como que no son ni republicanos ni demócratas, porque obviamente el republicano vota por el candidato republicano que sea perverso, como aquí hacían eso. Aquí había gente que votaba por el Partido Liberal, teniendo el candidato más perverso del mundo, pero era liberal, votaba liberal. Y ese era uno de los lemas de la campaña: liberal vota liberal. Claro que eso ya no sirve. Muy bien. Los 586 antes del debate estaban con Joe Biden y después del debate cambiaron a Donald Trump. Y por último, los 3.750 están antes del debate con John Biden y siguieron después del debate con John Biden. Se pregunta, ¿se registró un cambio significativo entre la opinión de los televidentes? Construya las hipótesis. Si se trabaja con una confiabilidad del 97.5, ¿a qué conclusión se llega? Bien, importante, podemos hacer pruebas de hipótesis, recordar con confiabilidad. Vamos a llevar entonces esta información a nuestro tablero. Y vamos a empezar a hablar de la prueba, pues.
Muy bien. Entonces, vamos a ver entonces, la prueba se llama prueba de Mann-Neumann. Perdón. Suena Mann-Neumann, pero no, le estoy poniendo en Mann-Neumann, pero no es Mann-Neumann, es la prueba de Neumann. Estoy inventando el app sin estar el app. Para determinar la significancia de los cambios. De los cambios. La significancia de los cambios. Muy bien. En esta prueba es muy importante identificar el hecho. Es importante identificar el hecho. El hecho que nos hace preguntarle, porque generalmente esto es preguntarle a la gente. Antes del hecho y después del hecho se le pregunta a la gente. O sea que acá el hecho es el debate presidencial. El debate presidencial. Y entonces, vuelvo y repito, se les pregunta antes del hecho, o sea, antes del debate y después del debate, a ver si la gente cambió de opinión. Y si cambió de opinión de manera significativa, porque eso es lo que vamos a mirar. Si hubo cambios de manera significativa. Muy bien. Entonces, en este famoso cuadrito, donde los del lado izquierdo son los antes y después el después, vuelvo y repito, este famoso cuadrito siempre lo vamos a tener, vamos a decirle, vamos a catalogar las casillas con letras. Esta letra, esta celda la vamos a llamar la A. ¿Quiénes son los A? Los 2850 que antes estaban con Trump y después siguieron con Trump. ¿Sí? Esos 2850. Vamos a ver que para la prueba esa celda no nos interesa. Esa gente no nos va a servir en el estadístico de la prueba. Otros que tampoco movieron de opinión, cambiaron de opinión, son estos, que vamos a llamar a la celda D. Antes estaban con el actual presidente, con Joe, y después del debate siguieron con Joe. Vuelvo y repito, esas dos celdas no nos va a llamar la atención. ¿Quiénes son los que nos llaman la atención? Esta celda, la que llamamos B. Esa B, ¿por qué nos llama la atención? Porque antes, esos 654 estaban con el amigo Trump. Y después pasaron a elegir a Joe. ¿Sí? Y otra celda que nos interesa va a ser esta, C, que también presenta cambios. Estos 586 antes estaban con el amigo Joe. Y después se quedaron con el amigo Donald Trump. Listo.
Bien, entonces, muy importante, distinguir quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Y obviamente, listo. Muy bien, vamos a entonces el primer paso. Es fácil, encontrar el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba. Bien, va a ser también una chi cuadrado calculada, o sea que esta es una de las pruebas de la chi cuadrado calculada. Y nos dice así, ojo, valor absoluto, esta rayita es valor absoluto de la celda B menos C. A ese valor absoluto después le vamos a restar 1 como factor de continuidad y elevarla eso al cuadrado. Y abajo lo dividimos sobre B más C. Entonces recuerden que estas rayitas son valor absoluto. B menos C es valor absoluto. Eso quiere decir que a esa diferencia siempre la voy a volver positiva. Entonces, cuando hagamos esa diferencia, si es negativa, el valor absoluto la vuelve positiva. Entonces, es muy importante eso. Entonces, acá en nuestro ejercicio. Entonces, miren que en la fórmula no se tuvo en cuenta esta celda. No se tuvo en cuenta esta celda. ¿Por qué? Porque realmente los cambios se registraron en las celdas B y C. Entonces, vamos a calcularlo acá. Miren pues que cálculos es muy fácil. Valor absoluto de B, que es 654, menos 586. Después de que hacemos el valor absoluto, le restamos 1 y lo elevamos al cuadrado. Y abajo, 654 más 586. Bien, entonces esto nos da 654 menos 586. Eso nos da 68. Le restamos 1. Nos da 67. Lo elevamos al cuadrado. Eso nos da 4.489. Y lo vamos a dividir. O sea que tenemos 4.489 dividido 654 más 586, 1.240. O sea que el estadístico de la prueba en este caso nos dio 4.489 sobre 1.240, nos da 3.62. Bueno, entonces, estamos viendo la prueba de, yo le pongo la A porque eso a veces lo llaman, suena como A. Entonces, digamos, de Neumann, para determinar la significancia de los cambios. Siempre es importante reconocer, ¿por qué es importante reconocer el hecho para cuando planteemos las hipótesis? Por eso es muy importante saber qué es lo que estamos midiendo, qué vamos a medir. Lo que vamos a medir es el hecho. El hecho es lo que nos obliga a hacer una medición antes y después. En este caso, el hecho es el debate presidencial. Vuelvo y repito, eso va a ser importante para cuando vamos a plantear las hipótesis. Vimos también que la información se resume en un cuadrito de doble entrada, 2 filas, 2 columnas.
Ah, muy importante. En este caso, o es gallo o es gallina. ¿Sí? No tenemos 3 categorías ni 4 categorías. Aquí tenemos 2 categorías. O es gallo o es gallina. O está a favor de uno o está en contra de otro. ¿Sí? Este cuadrito es de ese estilo. 2 categorías, no más. Listo. Entonces, de ese cuadrito, sabemos que hay unas celdas que no nos llaman la atención, que son los que no cambian de opinión, que en este caso son la celda A, esta celda y la celda D, que son los que no cambian de opinión. Nos vamos a concentrar en las celdas donde cambiaron de opinión, que es la B y la C. Como vimos entonces con la B y la C se construye el estadístico de la prueba, que vemos que es muy fácil. Simplemente sí tenemos que tener este detalle. Ojo, tiene valor absoluto. Valor absoluto. Eso quiere decir que cuando esta diferencia acá es negativa, se convierte en positiva. Eso es muy importante, muchachos, porque si ustedes le cogen a un negativo, ejemplo, si aquí no hubiera dado menos 54 y no tenemos en cuenta y le hacemos menos 1, ustedes estarían diciendo menos 55 y eso no es verdad. Con el valor absoluto sería 54 y le restamos 1, quedaría 53. Ojo, ahí es el detalle que hay que tener cuidado. Ya tenemos el estadístico de la prueba. Muy bien, después, obviamente, planteamos las hipótesis. La parte pues, más importante y que va a ser también importante en el último examen, el planteamiento de la hipótesis. Entonces, segundo paso, vamos a plantear las hipótesis. Vamos a plantear las hipótesis. H sub 0. ¿Qué es la hipótesis? Vamos a mirar la efectividad del hecho. Entonces, simplemente quiere decir el debate presidencial no generó cambios significativos. No generó cambios significativos en la opinión de los televidentes. Entonces, la hipótesis nula quiere decir que no se presentaron hechos significativos o no generó cambios significativos en la opinión de los televidentes. Versus H1 es la negación. Si este no generó cambios, entonces la negación es al revés. El debate televisivo o el debate presidencial, por televisión obviamente, sí genera o sí generó, ojo, sí generó cambios significativos en la opinión de los televidentes. ¿Sí? Entonces, miren, pues, simplemente la diferencia es que en el 1, en el H sub 0, es que no genera cambios. Y en H sub 1 es que sí genera cambios. Muy bien. Ya tenemos lo más importante, el planteamiento de la hipótesis. Tercero, encontramos el valor de la tabla. De la tabla chi cuadrado alfa
1 grado de libertad. Siempre va a ser de 1 grado de libertad. Vamos a encontrar el estadístico de la tabla, el valor de la tabla con alfa y 1 grado de libertad. Acá nos están hablando, para que recordemos, nos están hablando de confiabilidad. No nos dieron la significancia. Entonces recordemos, volvamos a acordarnos que la confiabilidad es igual a 1 menos alfa. O sea que en este caso, si nos dieron 0.975 de confiabilidad, 1 menos alfa, despejamos alfa de acá y nos da 0.025. Muy bien, vamos a mirar dónde tenemos esta pruebita en nuestro archivo que estamos trabajando. Vamos a hacerla. Sí. Espero que la utilicen, pues, si les toca un punto de estos en el próximo trabajo. Miremos, pues. Ya les voy a compartir. Esta pruebita está acá, donde se trabajó la prueba de chi cuadrado de la independencia. Abajo de la prueba de rachas que vamos a ver la próxima clase. Y acá podemos ingresar los valores que tenemos. Vimos que en la celda A eran 2.850. En la celda B eran 654. En la celda C, 586. Y en la celda... Muy bien. Y acá abajo tenemos la chi cuadrado con 1 grado de libertad. O sea, ahí mismo no tenemos que ir a buscarlo en otra parte. ¿Sí? No tenemos que ir a buscarlo en otra parte. Salvo este cambiecito que le hice acá. Y entonces, en nuestro caso, nos están pidiendo esto. Listo. Entonces, vamos a llevar estos resultados al tablero. ¿Listo? Listo, ya tenemos ahí. El valor de la tabla de la chi cuadrado que nos estaban pidiendo. Chi cuadrado de 0.025. Siempre 1 grado de libertad. Nos da que es 5.024. Muy bien. Listo. Paso 4. Zonas de decisión. Vamos a graficar la zona de decisión. O zonas de aceptación, perdón. Entonces, paso 4. Zonas de aceptación. Bien, recuerde que estamos trabajando con una chi cuadrado, o sea que la curva es una curva simétrica. Y el valor de la tabla, como siempre, es el valor que nos limita las zonas. Entonces, en este caso, la chi cuadrado de 0.05, 1 grado de libertad, sabemos que nos dio 5.024. Bien, como venimos trabajando las pruebas siempre al lado derecho, las últimas pruebas es la zona donde se acepta H sub 1.
En todas las pruebas del H cuadrado, siempre al lado derecho se acepta H1. En la prueba de bondad de ajuste, en la prueba de independencia y en esta prueba. Y a este lado se acepta H sub 0. Como siempre, ¿qué tenemos que ubicar? El estadístico de la prueba. Y acá está claramente que el estadístico de la prueba cae acá, 3.620. Entonces, la decisión es aceptamos H sub 0. Porque cae en esa región. Obviamente la conclusión nos está diciendo que el debate presidencial no registró cambios significativos en la opinión de los televidentes. Bien, obviamente eso quiere decir, también lo pueden decir, no hubo un ganador. No hubo un ganador en el debate. No hubo un ganador en el debate. Eso sería lo que estarían concluyendo los analistas políticos. No hubo un ganador en el debate. O sea, el debate no le favoreció a alguien más. Recuerde que, vuelvo y repito, esos debates muchas veces es para que las personas que no han tomado una decisión, o sea, los que podemos llamar los indecisos, les ayuden a tomar la decisión. Muy bien. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, miren pues que la prueba no requiere muchos cálculos, es una prueba fácil. Obviamente la parte donde tenemos que poner el granito de arena significativo es en el planteamiento de las hipótesis. Veamos otro ejercicio que tenemos en el taller. Obviamente también es del año 2020, porque estamos hablando de un personaje que ya no existe. Dice así: un programa de televisión realizó una encuesta sobre la opinión, otra vez, opinión de los televidentes, que se tenían sobre el profesor Carlos Queiroz al mando de la selección Colombia antes de los 2 primeros partidos en la eliminatoria. Y después de los 2 primeros partidos se volvió a encuestar. Ojo, hay que volver a encuestar es a los mismos televidentes. Ojo, eso es importante. Hay que encuestar a los mismos televidentes. ¿Sí? Esta prueba exige esa condición. Tienen que ser las mismas personas. Sus opiniones se recopilaron en la siguiente tabla. La opinión favorable o desfavorable, vuelvo y repito, solo hay 2 categorías. Los datos solo se pueden en 2 categorías, bueno o malo, favorable o desfavorable, por fulanito o por sutanito. Y también los después. Nos preguntan, ¿se registró un cambio significativo entre los televidentes? Construya las hipótesis. Si se trabaja con una confiabilidad del 95%, ¿a qué conclusión se llega? Muy bien. Vamos a copiar esto. Y vamos a, primero, ¿cuál es el hecho, chicos? A ver, vamos practicando un poquito. ¿Cuál es el hecho?
Vamos a leer el coso y vamos a primero identificar el hecho. Un programa de televisión realizó una encuesta sobre la opinión de sus televidentes que se tenían sobre el profesor Carlos Queiroz al mando de la selección Colombia antes de los 2 primeros partidos en la eliminatoria. Y después de los 2 primeros partidos se volvió a encuestar a los mismos televidentes. Sus opiniones se recopilaron en la siguiente tabla. Ahí están los datos. Se registró un cambio significativo entre los televidentes. Construyan las hipótesis. Se trabaja con una confiabilidad del 95%. ¿A qué conclusión se llega? Muy bien. Doña María Isabel Valencia, ¿usted qué hecho reconoce ahí? Profe, ¿Qué hecho? profe, los 2 primeros partidos. Exactamente. Mire que la encuesta fue antes y después de los 2 primeros partidos. Vuelvo, repito, el hecho es importante para el planteamiento de la hipótesis, los 2 primeros partidos de la selección. Partidos de la selección Colombia. Bien, vamos a hacer este cálculo manual porque me interesa, porque acá sí es válido lo del valor absoluto. Bien, dijimos que el paso 1 es encontrar el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba. El paso 1, encontrar el estadístico de la prueba. Dijimos que el estadístico de la prueba era B menos C en valor absoluto menos 1 al cuadrado sobre B más C. Bien, recordemos. Esta es la celda A, esta es la celda B, esta es la celda C y esta es la celda D. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. B, 485. Menos C, 545. Menos 1. Al cuadrado sobre B más C, 485 más 545. Bien. Acá es donde, vuelvo y repito, es importante el valor absoluto. Mire que esta diferencia 485 menos 545 daría negativa. Pero lo importante es que eso da menos 60. Esto daría menos 60 aquí adentro. ¿Sí? El valor absoluto lo vuelve positivo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que después de el valor absoluto, arriba tenemos A, pero yo borro bien acá. Arriba tenemos, muy sencillo, 60 menos 1 al cuadrado sobre
485 más 545. Tenemos 1030. Entonces, ojo, en estos casos es donde es importante acordarse del valor absoluto. El valor absoluto convierte en positivo lo que es negativo. Entonces, esto, que acá al interior nos da menos 60, esta diferencia se vuelve positivo en 60. Entonces tenemos 59 al cuadrado sobre 1030 nos da 3.37. Muy bien, esto lo hicimos manualmente, pero si quiere lo llevamos a nuestro... Ahorita lo hacemos en el archivo Excel. 3.37. Ahora viene el planteamiento de las hipótesis. Planteamiento de las hipótesis. Bien. Acá es donde es muy importante. ¿Qué fue lo que obligó a hacer la pregunta antes y después? El hecho, los dos primeros partidos de la selección Colombia. Entonces digamos que los dos primeros partidos, primero, aclaremos eso, los dos primeros partidos. Los dos primeros partidos que hacen, los dos primeros partidos, donde nos ilusionamos un poquito. Los dos primeros partidos de la selección Colombia. Aclarando, del profesor Queiroz. No cambiaron la opinión de los, en este caso, de los televidentes. ¿Sí? No cambiaron. Ojo, no estamos diciendo que son más favorables, los casos son más favorables o desfavorables. No estamos hablando, eso es otra prueba diferente. ¿Sí? Simplemente queremos saber el efecto de los dos primeros partidos, si eso ayudó o mejoró, empeoró o... Muy bien, versus, obviamente, recuerde que acá es no cambiaron la opinión versus H1, los dos primeros partidos de la selección Colombia del profesor Queiroz sí cambiaron la opinión de los televidentes. Muy bien, entonces muy sencillo, en una es no, en otra es sí. Muy bien, vamos a llevar los datos que tenemos a nuestro archivo 1625, 485, 545 y 798. Ya tenemos el paso 2, falta el paso 3. Es encontrar el estadístico de la prueba. Perdón, el estadístico, el valor de la tabla. Uy, ¿qué es eso, por Dios, maestro? Muy bien, noticias de fútbol. Noticias del fútbol. Una buena y una que me gusta. Ojo, no estoy diciendo que la que me gusta es buena para algunos. Una buena
Está sonando Cuadrado para ir a jugar con James en el mismo equipo. Eso nos ayudaría mucho, mucho, mucho nos ayudaría eso. Eso se llama crear pequeñas sociedades para la Selección Colombia. Y esa sería pues la buena noticia. Será una buena noticia. Vuelvo y repito. Que Cuadrado juegue con James en el Everton. Esa sería una buena noticia. Y una noticia que me gusta, aunque no es buena para mucha gente, y es que posiblemente 3 patrocinadores fuertes de la Copa América se retiran y no habría Copa América. Pues yo les cuento que yo no soy partidario de la Copa América en estas circunstancias como están. Si me dicen, no estamos en condiciones como país, mire que hay partidos de la Copa Libertadores de América que no se han podido realizar en Colombia. ¿Sí? Ayer hubo también tropiezos con el partido Junior River afuera del estadio. No estamos en condiciones pues para realizar una Copa América. Además, una Copa América donde la gente no puede ir a los estadios. Vea, yo les cuento, paso, que la haga otro país y que nos den la otra oportunidad para hacerla una Copa América donde la gente sí puede ir a los estadios. Entonces, por eso digo, ojalá que la Copa América no se pase en Colombia. Es mi sueño. Pueden decir ustedes, profe, en este momento no. ¿Por qué? Porque otra Copa América se puede demorar unos 20, 24 o 30 años más. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a ver cuál de las dos noticias sale. O si las dos salen o ninguna sale, vamos a ver cuál de todas esas. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar el paso, el valor de la tabla. Paso 3. Vamos a encontrar el valor de la tabla. Recuerden, siempre es un grado de libertad. Estamos trabajando con una confiabilidad del 95%. Oh. O sea que esto es 1 menos alfa. Entonces de acá deducimos que alfa es un 5%. O sea que tenemos que buscar la chi cuadrada. Vamos entonces a hacer los cálculos nuevamente acá. Ingresamos los datos. 1625. 285. 545. 798. Y la chi cuadrado con el 5% está ahí. Muy bien. Entonces, miremos paso 4. Ya lo encontramos. ¿Cuánto nos dio la chi cuadrado del 5%? Un grado de libertad. 3.841. Muy bien. 3.841. Entonces, listo. Ahora vamos para el paso 4. Zonas de aceptación. Zonas de aceptación. Zonas de aceptación, entonces recuerden que esto es una chi cuadrado. Muy bien. Ay, esa chi cuadrada me quedó como, pero bien, no importa. Entonces recordemos que en este caso, el valor de la tabla
es el que nos limita las zonas. 3.841. Y acá nos da aceptar H sub. Muy bien. Y obviamente, acá se acepta H sub 0. Y como siempre, miramos nuestro estadístico. Ah, no lo copié. Muy charro yo. No copié todo completo. Ahora sí. Muy bien, entonces como siempre, vamos a mirar este valor, ¿dónde cae? Y obviamente, el valor está acá. Entonces, la decisión aceptamos H sub 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Hombre, que los dos primeros partidos ¿sí? No cambiaron la opinión de los televidentes sobre la labor del profesor Queiroz. ¿Sí? O sea, no hubo cambios significativos. No cambiaron la opinión de manera significativa, podríamos decir así. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio. Obviamente que esa opinión pudimos haber dicho que después de los otros dos partidos, obviamente sí cambió bastante la opinión de los colombianos. Y por eso es que ya el maestro, el profesor Queiroz ya no es el técnico de la selección Colombia, porque esas dos derrotas, especialmente pues la derrota del Ecuador con esa goleada que nos pegaron, ¿sí? Pero es nuestro fútbol, tristemente no es bueno, no es bueno. Y los resultados se están viendo en la Copa Libertadores de América. Nuestro fútbol no es bueno. O sea, hay que trabajar mucho la mentalidad del futbolista colombiano. Y se está acabando la camada. Ya James es joven. Digamos que James es joven. Tenemos algunos por ahí jugadores brillantes que no están perdidos todavía, como Juan Fernando Quintero, está perdido. Hay que recuperarlo. Vamos a ver si el técnico actual es capaz de recuperar esos jugadores. Pero esa clasificación no está fácil, muchachos. Veamos este. Antes de un seminario sobre la implementación de la factura electrónica, se le preguntó a los asistentes su aceptación o rechazo de la implementación de este requisito de la DIAN en sus empresas. Después del seminario se les volvió a preguntar a los asistentes sobre la aceptación o rechazo de la implementación de la factura electrónica. Los datos recopilados son los siguientes. Entonces tenemos la opinión de los asistentes sobre la implementación de la factura electrónica. Vuelvo, repito. Muy bien. Se registró un cambio significativo entre los asistentes. Construya las hipótesis. Si se trabaja con un nivel de significancia, ¿a qué conclusión se llega? Vamos a copiar este ejercicio. Muy bien. Vamos a copiar el ejercicio. Bien, acá vuelvo, repito, lo importante es distinguir el hecho.
Bien, el hecho. Muy bien, doña Jacqueline, ¿cuál es el hecho? Doña Jacqueline, ¿cuál es el hecho? No sé, profe. Muy bien. Sara, ¿cuál es el hecho? Que la implementación de la factura electrónica No, o el ese no es el seminario. hecho. Ese no es el hecho. Lean bien. ¿Cuál es el hecho? Pues el hecho sí tiene que ver con la factura electrónica, pero le falta alguna palabra clave ahí. Doña Valentina Vega, ¿cuál es el hecho para usted? Doña Valentina. No, profe, no sé. Muy bien. Sigamos. ¿Quiénes están más por ahí? Que distingo. Yo sé que las María Isabel están ahí, las dos. Doña María Isabel Rosas, ¿cuál es el hecho? Doña María Isabel. Bien, ¿quién me dice pues el hecho? Pues yo no había podido entrar porque había un inconveniente acá en la casa, había sufrido un accidente un familiar. No das. Pero ¿Le fue no. bien o ya está bien o no? Ah, sí, ya gracias a Dios está en la clínica. Ah, No fue tan grave. ¿Y cómo es? No sé, pero el hecho puede ser la aceptación o rechazo de de la implementación de la factura electrónica. el hecho tiene que ver por los laditos con la facturación electrónica, pero hay que ser un poco más concreto. Lean pues desde el principio. El hecho es el seminario. Usted se tomó la molestia de preguntar antes del seminario y después del seminario. Aquí lo dice muy sencillo. Antes, ay, ¿por qué tengo el borrador acá? Antes de un seminario sobre la implementación de la factura electrónica, se le preguntó a los asistentes y después del seminario se volvió a preguntar. Entonces, lo que se quiere mirar es si el seminario sobre la facturación electrónica, por eso les decía, hombre, sí tiene que ver con la facturación electrónica, pero por los laditos. Pero lo que se quiere mirar es qué percepción dejó en la gente el seminario sobre la facturación electrónica. Seminario sobre la facturación electrónica. Entonces, lo que se quiere saber es, obviamente, es eso. Hombre, el seminario cambió favorablemente la opinión de la gente sobre la facturación electrónica o al contrario, o si hubo cambios significativos, porque recuerden que lo que miramos acá es si hay cambios significativos. Entonces, obviamente, el primer paso que hemos venido trabajando es encontrar el estadístico de la prueba. Ya dijimos que ese estadístico es el valor absoluto, en este caso B sería este, 75. 75. Menos C, que es 123. En valor absoluto. Menos 1,
al cuadrado sobre 75 más 123. Muy bien. Entonces, recuerden acá la importancia del valor absoluto. El valor absoluto hace que esa diferencia 75 menos 123, que sería menos 48, se convierta en positivo. Recuerden que acá al interior sería menos 48, pero con el valor absoluto se nos convierte positivo en 48. Menos 1 al cuadrado. Eso es lo que hace el valor absoluto. Sobre 75 más 123 nos da 198. Entonces ahora tenemos 48 menos 1 nos da 47 elevado al cuadrado, nos da 2209 sobre 198 nos da 11.15. 11.15. Listo. Ahí tenemos el estadístico de la prueba. Ahora viene la parte, nuestro valor agregado, el planteamiento de las hipótesis. Entonces, ¿por qué es importante distinguir el hecho? Porque el hecho es el que está en el planteamiento de la hipótesis. Entonces decimos que el seminario sobre la factura electrónica no registró cambios significativos en la aceptación o en el nivel de aceptación de los asistentes. Bien, el seminario sobre la facturación electrónica no registró cambios significativos en el nivel de aceptación de los asistentes, obviamente sobre esta medida, versus H1. Entonces recuerden que H1 es sí. Entonces el seminario sobre la facturación electrónica sí registró cambios significativos en el nivel de aceptación de los asistentes. Bien, esa es la hipótesis alternativa. Entonces, vuelvo, repito, el seminario sobre la facturación electrónica no registró cambios significativos en el nivel de aceptación de los asistentes versus el seminario sobre la facturación electrónica sí registró cambios significativos en el nivel de aceptación de los asistentes. Muy bien, nos dice que trabaje con un nivel de significancia del 1%. Entonces, ese nos va a servir para encontrar el paso 3. Entonces, el paso 3, recuerden,
vamos a encontrar el estadístico, perdón, el valor de la tabla de H cuadrado, alfa, 1 grado de libertad. Entonces, en este caso, como nos dicen que el nivel de significancia es del 1%, necesitamos encontrar la H cuadrado con el 1%, 1 grado de libertad. Bien, vamos a llevar los datos a nuestro archivo de Excel para que nos calcule todo. 242, 75, 123 y 80. Muy bien, vamos para nuestro archivo de Excel. Listo, ingresemos los valores. 242, 75, 123, 80 y el nivel de significancia del 1%, ahí está calculado. Muy bien. Vamos a llevar los resultados. A ver, pues, déjate mover. No se dejó mover. Vamos a ver si me deja. Así, listo, ya sí. Ya sí. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuánto nos da la H cuadrado en la tabla? 6.635. Entonces, miremos. En este caso, las zonas. Recordemos entonces que en este caso, el valor de la tabla nos dice que es 6.635. 6.635. Recuerde que acá se acepta H1. Y a este lado se acepta H sub 0. En este ejercicio vamos a aprender otra cosa también importante, y es que vamos a aceptar H sub 1. $11.157. Es claro que acá la decisión es que aceptamos H sub 1. Entonces, el seminario sí registró cambios significativos. Bien, el caso es este. Cuando aceptamos H sub 1, viene otra pregunta adicional. La pregunta adicional es, ¿y el cambio a quién favoreció? ¿O el cambio se inclinó para aquel lado? ¿El cambio a quién favoreció? Bien, esa es la pregunta siguiente que nos van a hacer. Obviamente, no podemos quedarnos con esa conclusión. Hombre, sí, esto registró cambios significativos. Sí, sí. Eso no se van a quedar con esa respuesta. Dicen, sí, pero ¿favoreció a quién? Entonces, ahí es muy sencillo. Hacemos un análisis elemental.
¿Qué son los 75? Los 75 eran, estos 75 ¿a qué corresponden? Antes rechazaban la medida. Antes del seminario rechazaban la facturación electrónica. Y después aceptaban. ¿Sí? Y estos son 123, ojo, que antes aceptaban y después rechazaban. Pero es claro que el mayor fue el cambio que en este caso se presentó. O sea que el seminario en este caso hizo que la gente después del seminario, después de que les mostraran todas las incidencias de la factura electrónica, la gente salió rechazando más la implementación de la factura electrónica que la implementación. O sea que el cambio fue que la gente se inclinó a rechazar la factura electrónica. Entonces, el seminario incrementó el rechazo a la facturación electrónica. Entonces, vuelvo, repito, este análisis son los que, y el análisis es muy sencillo, simplemente fijarse en las cantidades a quién le combino más. A veces combino más no quiere decir que, en este caso, después del seminario ya hubo más personas que estaban rechazando la implementación de la factura electrónica. O sea, eso fue el efecto del seminario, ¿sí? Obviamente, esa fue. Muy bien. Yo creo que hacemos otro ejercicio. Muchachos, ustedes me dicen. Si hacemos otro ejercicio. No me pregunte. Pero casi que no. Aquí. Listo. Entonces. Ay, María. Vamos entonces a mirar otro ejercicio. Espérate, entonces vamos para otro ejercicio. Vamos a otro ejercicio pues, de estos. Bien, hagamos este pues que es muy famoso. Este es bueno. En los años 80 se hizo muy famoso la competencia entre Coca-Cola y Pepsi, generando lo que se conoce como la guerra de las colas. Uno de los hechos más llamativos que se tuvo fue el lanzamiento de la New Coke, la nueva Coca-Cola. El siguiente ejercicio hace alusión a ese hecho. Entonces dice así: el departamento de mercadeo quiere saber si el lanzamiento de la Coca-Cola con el nuevo sabor New Coke registró un cambio significativo en la opinión de los consumidores. Para esto realizó una prueba ciega de degustación de bebidas heladas de Coca-Cola, su sabor tradicional, y Pepsi antes del lanzamiento. Y posterior al lanzamiento de la nueva Coke, reunió a los mismos consumidores y realizó nuevamente la prueba ciegas. Los datos recopilados fueron los siguientes. Se registró un cambio significativo
entre los consumidores. Construya las hipótesis y con un nivel de significancia del 0.5%, ¿a qué conclusión se llega? Ojo, 0.5%, no el 5%, sino 0.5%. Muy bien. Pero yo no sé por qué esto está... Vamos a ver si se deja copiar. Uy, no. Se bloqueó la pantalla. Bien. Chicos, me voy a volver a salir acá. Y voy a ver si nos deja. Okay. Listo. Ahora pantalla. Y voy a ver si me deja copiar. Este está ranchado. No, se bloqueó. Se bloqueó. No me deja copiar. Muy bien, entonces vamos a tomar los datos de aquí a ver si pues de aquí tomamos los datos. Vamos a hacerlo. Listo, entonces tenemos 1.300 personas antes eran de la Coca-Cola tradicional y siguieron con la New Coke. 138 sí pasaron de la Coca-Cola tradicional a la Pepsi. Y antes 73 eran de Pepsi y se pasaron con la nueva Coca-Cola. Y 827 antes y después siguieron con la Pepsi. Vamos a meter los datos en el archivo de Excel para calcular el estadístico de la prueba. Entonces vamos a hacer eso. Vámonos para Excel. Listo. Entonces ingresemos los datos. Son 1.300 acá. A este lado son 138. 73 y 827. Y aprovechamos la misma chi cuadrado y ojo, nos están pidiendo es 0.005, el 5%. Y ahí tenemos los valores. Otra vez, señalemos para copiar. Nuevo. No lo copió. Entonces vamos a traer los datos. Si no lo deja copiar, listo. Ahora sí, démosle copiar. Muy bien, ahí tenemos los datos. Entonces ya repasemos rápidamente. Paso 1. La chi cuadrado calculada. Ya la tenemos acá. 19.412. Paso 2. Para el paso 2, sí es importante distinguir cuál es el hecho. Ahora, chicos, ¿cuál es el hecho que se está midiendo? En otras preguntas, ¿cuál es el hecho que nos obliga a hacer mediciones antes y después? A ver, ¿quién distingue eso? ¿Quién se anima? ¿Cuál es el hecho acá? A ver, pues chicos,
Chicos, ¿qué pasa? Lanzamiento del nuevo sabor. ¿Qué? El lanzamiento del nuevo sabor. Sí, señor. Ese es el hecho. Ese es el hecho. Eso es lo que nos está obligando a medir si sí o no le sirvió a Coca-Cola. ¿Por qué es importante distinguir el hecho? Porque ya saben que eso va a estar en el planteamiento de las hipótesis. Entonces vamos para el paso 2. Entonces H sub 0. Y obviamente acá Coca-Cola quisiera que sí hubiera cambios significativos, pero a favor de ellos. Ojo, vamos a ver. Paso H sub 0. Entonces decimos, el nuevo lanzamiento, el nuevo sabor de Coca-Cola, o sea, la Coca-Cola New, el nuevo sabor de Coca-Cola no ha registrado cambios significativos en la elección de los consumidores. Versus H1, el nuevo sabor de Coca-Cola sí ha registrado cambios significativos en la elección de los consumidores. Muy bien. Recuerde que aquí nos dijeron, ojo, muy importante, el manejo de los porcentajes. Nos dijeron un nivel de significancia del 0.5%. Uy, se lo pasé muy rápido. Otra vez. Ahí abajito. Es que si lo muevo aquí, se mueve. Es que toco acá y se mueve. Listo. Entonces, ojo, nos están hablando de un nivel de significancia del 0.5%. O sea, ese alfa, no nos están hablando del 5%, es de 0.005. ¿Sí? El 0.5% es el 0.5. ¿Sí? Y por eso encontramos ese valor de la chi cuadrado para ese porcentaje. O sea que en este caso, la chi cuadrada de 0.0051 nos da 7.79. Listo. Muy bien. Ahora miremos a dónde llegamos. Con este valor de 7.879, aceptar H sub 1 y acá aceptar H sub 0 y con nuestro estadístico de la prueba es claro que acá la decisión es aceptar H sub 1. O sea, el nuevo sabor sí ha registrado cambios significativos en la elección de los consumidores. Pero la pregunta del millón es,
sí le favoreció a Coca-Cola. Miremos que no. Entonces, ojo, la pregunta es, como ya hubo cambios significativos, pero es que esto no se deja ni tocar. No se deja ni tocar esa pantalla, no la puedo ni tocar. Muy bien, miren que en este caso ya analizamos cómo fueron los cambios. Pasaron de la Coca-Cola tradicional, se fueron para la Pepsi 138 consumidores. Por el contrario, Pepsi Cola perdió 73 clientes, que antes eran de Pepsi Cola y ahora son de la Coca-Cola. Entonces, ¿qué conclusión se llegó? Obviamente, la conclusión es, ¿a quién le favoreció el cambio? No precisamente a Coca-Cola. Entonces, la pregunta aquí del millón es, ¿a quién favoreció el cambio? El cambio, ¿a quién favoreció? Recuerde que este análisis siempre hay que hacerlo cuando uno acepta acceso 1. Si uno dice no hay cambios significativos, no hace este análisis. Entonces recuerden que hubo 138 que antes tomaban Coca-Cola clásica. Coca clásica. Después, con el nuevo sabor, eligieron a Pepsi. Y solamente 73 antes eran de Pepsi. Perdón, escribo bien Pepsi. Antes eran de Pepsi y solamente ya están tomando la nueva Coca-Cola. Entonces, obviamente, el cambio no favoreció a Coca-Cola. El cambio favoreció a Pepsi. Y por eso fue esa remoción de la guerra de las colas, y por eso es que tuvieron que volver a traer la Coca-Cola tradicional, porque la gente sí hizo marchas pacíficas. En ese tiempo sí eran marchas pacíficas a favor de la implementación nuevamente de la Coca-Cola. Hubo marchas en Estados Unidos, para que vean, marchas exigiendo el regreso de la vieja Coca-Cola o la Coca-Cola clásica. Muy bien, con eso entonces damos por terminado todos estos ejercicios de esta prueba.